La maternidad siempre ha estado adherida al miedo de una u otra forma. Madres que temen por la vida de sus hijos, por su salud, por su bienestar, por su seguridad. Pareciera como si maternidad y terror hubieran estado siempre entrelazados. ¿Puede alguna madre no tenerle miedo a la maternidad? ¿Acaso existe alguna maternidad que no sea terrorífica? Sumada a esa tradición, podemos decir que, en la actualidad, el miedo en la maternidad es uno de los grandes temas. Películas, libros, series, novelas gráficas exploran y retratan esta temática con la intención de mostrar que el tópico de ser madre se ha transformado. Han dejado de lado los cuidados, la bondad, el amor, y ahora son malas madres. Nos inscribimos así en una lógica binaria que diferencia el ser una buena madre, cuidadora, amorosa, sacrificada, frente a las negligentes, aquellas que descuidan a sus hijos, los rechazan, abandonan, o aún peor, se convierten en madres siniestras, macabras y asesinas. Para explorar esta cuestión nos centraremos en una serie de obras que nos permitirán reconocer cómo se retratan estas maternidades siniestras o terroríficas. La obra de Ariana Harwick, Mátate amor, La casa de muñecas de Patricia Esteban Herlés, la película de Claudia Llosa, Distancia de rescate, y la serie fotográfica de la autora Dara Scully, A Child is Playing. Todas ellas retratan de una u otra forma una experiencia maternal que se torna siniestra, pues el terror juega en un doble sentido, bien el miedo propio de las protagonistas en su rol de madre, o bien el miedo que sufren por sus hijos, esta vez siendo ellos los sujetos amenazantes. Así, reconocemos que el uso del terror sirve como mecanismo constructivo de una imagen conflictiva de la maternidad y el proceso de devenir madre que atraviesan las protagonistas. Para comenzar, el elemento común que une a todas las obras es, precisamente, la relación conflictiva que establecen con los hijos. En todas ellas, la maternidad se muestra como una zona de desastre, de locura, de terror. Concretamente, en la película de Distancia de rescate, la maternidad de Amanda es terrorífica porque se vuelve latente la obsesión por cuidar de Nina, por protegerla de un miedo externo, imprevisible, omnipresente. Ella dice: «Mi madre siempre lo decía, tarde o temprano algo malo va a suceder». Este miedo persigue a Amanda toda la película, un miedo al parecer heredado, pero que acaba convirtiéndose en realidad. Un miedo que también sufrió Carola, pero que ahora experimenta de otra forma, pues es el propio hijo el que inflige el terror. En ese sentido, si la maternidad ha dejado de ser romántica e ideal, los hijos han dejado de ser buenos, hermosos y bellos, y en su lugar se han transformado en elementos de terror, en monstruos. Ese ya no era mi David, este chico, este monstruo. La infancia sufre aquí una transformación. Los niños han sido arrebatados del espacio seguro, de su lugar de juego, de su recuerdo feliz, y en su lugar la infancia se ha construido como un espacio de terror y amenaza. Así lo reconocemos en la resignificación de los elementos de juego, como ocurre en Casa de muñecas, de Patricia Esteban Herlés, un libro de relatos breves en los que se relatan las diferentes relaciones entre madres e hijas, pero también entre niñas y muñecas. Ese elemento asociado directamente a la infancia femenina, en este libro se torna monstruoso, pues son precisamente estos elementos los que dejan de ser manejados por niñas para en su lugar manejarlas a ellas. En muchas ocasiones son las niñas las que se convierten en juguetes, sujetos inertes que actúan como objetos, manipuladas por sus propias madres, que las manejan a su gusto y medida. La niña Mantel pasó a formar parte del menaje de mamá, y parecía feliz. Este cambio de significado en el elemento del juguete en el mundo infantil también se reconoce en la serie fotográfica de Dara Scully. En este caso, las tijeras se convierten en el elemento que guía la relación entre madre e hija, pero que al mismo tiempo la amenaza. Así podemos reconocerlo en la evolución de las imágenes. La niña apunta a la adulta con las tijeras y después sufre un castigo, cortarse el pelo. Sin embargo, finalmente, la escena se vuelve ligeramente tierna cuando en la imagen final observamos lo que podía ser una reconciliación. Precisamente esta combinación entre ternura y terror refleja una maternidad ambivalente, que oscila entre la amenaza y el amor. Esta inseguridad es lo que la convierte en terrorífica, pues no se trata de un lugar seguro, sino de un espacio gris, inestable, impredecible. Este lugar entre el deseo y la locura es como se retrata la experiencia de ser madre en estas obras. Concretamente, en la novela de Ariana Harwick, más alejada del espacio infantil en comparación con el resto de obras,
Pone el foco en la vivencia maternal como un lugar contradictorio, ambivalente, en el que se muestra de forma latente el espacio mental de la protagonista, que se encuentra en un estado de locura y arrepentimiento. No me hago cargo de lo que pueda pensar de mí. Lo traje al mundo, ya es suficiente. Soy madre en piloto automático. Lloriquea y es peor que el llanto. Lo alzo, le ofrezco una sonrisa falsa, aprieto los dientes. Mamá era feliz antes del bebé. Mamá se levanta todos los días queriendo huir del bebé, y él llora más. La maternidad es, por tanto, una experiencia dicotómica en la que conviven tanto una buena madre como una mala, siempre en constante enfrentamiento. Como consecuencia de esta lucha aparece la culpa, el rechazo, los trazos psicológicos de la ambivalencia maternal, ese deber sentir que sin embargo ella no siente. La narración en el texto dibuja una protagonista que se persigue por lo que sabe que tiene que sentir una joven madre, en comparación con sus propios sentimientos. Esta doble experiencia es la que reconocemos también en Distancia de rescate. Las dos protagonistas muestran, precisamente, dos maternidades complementarias, la de Amanda, protectora y cercana, siempre midiendo esa distancia de rescate, y por otro lado la de Carola, que rechaza a un niño que ya no reconoce como suyo. Estamos ante una doble experiencia de la maternidad que, a pesar de parecer contradictoria, no es más que la consecuencia de las vivencias de cada una de ellas. Y la ambivalencia materna queda plasmada doblemente en el relato. Por un lado, está presente en el proceso de crianza previo a las intoxicaciones, cuando mantener a los hijos a salvo supone para las madres una tensión constante, pero por otro lado, aparece cuando los niños se enferman y mutan hasta representar la monstruosidad. Carola es el personaje que experimenta ese doble sentimiento de forma más clara, un amor-odio hacia David, su hijo monstruo, ante la imposibilidad de reconocer y de volver a amar a su hijo en ese nuevo cuerpo, ella no puede más que renunciar a su papel como madre. Una ambivalencia que, como comentábamos, también se reconoce en la fotografía. Dara Scully juega con esos dobles sentidos precisamente para retratar una maternidad en la que se desdibujan los límites entre el cuidado y la amenaza, el amor y la opresión, representándola como un espacio de terror a través de la relación que se establece entre madre e hija. En Casa de Muñecas, sin embargo, la madre siempre es retratada como un elemento aterrador, que juega con sus hijas como si fueran sus propias muñecas. En el cuento titulado Castigo, la narradora es adulta y encierra a la hija, como si se tratara de una muñeca, en el armario de los monstruos oscuros, donde la niña se transforma en un ser igualmente oscuro, la niña que me mira desde allí abajo, como un animal regresado del infierno. En este sentido, aunque no estamos ante una maternidad ambivalente, sí que reconocemos una mezcla de elementos aparentemente contradictorios que generan una estética concreta. El término goticuki conjuga la inocencia de la niña princesa con la negrura del duelo y la perversidad de la pérdida, bajo los conceptos de la religión católica. Si la casa, de forma tradicional, ha estado asociada directamente con el espacio maternal, con el ángel del hogar, cuando las maternidades son siniestras, las casas dejan de ser sinónimo de hogar y resguardo, y en su lugar se convierten en espacios amenazantes. Así ocurre con el libro de Patricia Esteban Erlés, pues ya desde su estructura, organizados los capítulos como las habitaciones de una casa, cuarto infantil, salón comedor, cocina, estos lugares nada tienen de seguros ni agradables, pues en esta casa también encontramos un desván de los monstruos y una cripta. En este sentido, el concepto de casa de muñecas, asociado a un elemento inocente e infantil, es en realidad un escenario siniestro. La primera casa de muñecas de la que se tiene referencias históricas fue la que el duque Albert V de Baviera mandó construir en 1558 para obsequiar a su hija. En los países del norte de Europa se convirtió pronto en el juguete predilecto de innumerables damiselas rubias. Quizás porque el frío les dejaba comprender mejor que a las señoritas de climas mediterráneos los secretos inconfesables y las historias más perversamente interesantes que se guardaban de puertas para adentro, en el interior de la propia alcoba o la salita familiar. Si la casa es el espacio por excelencia asociado a la maternidad, por tradición también lo es el espacio rural. El drama rural en el que se inscriben tanto Mátate Amor como Distancia de Rescate nos permiten reconocer que el bosque, el campo, se encuentra en primer lugar como un espacio idílico, pero después se transforma en elemento de terror.
Concretamente así ocurre en la película. La contaminación ambiental y agrícola actúan como fuerzas invisibles que deforman la vida cotidiana y fracturan las relaciones más íntimas. Sin embargo, en Mátate Amor, el bosque es el espacio de huida. La protagonista huye de esos espacios confinados al bosque, que se presenta, en oposición, como un paraje bucólico donde puede desplegar su deseo y liberarse de su papel como madre. Por su parte, en la obra de Scully, el paisaje natural tiene un gran protagonismo, pues siempre aparece como escenario para sus composiciones, donde los personajes, normalmente niños, interactúan con otros elementos, generando escenas perturbadoras e inquietantes. Por todo ello, si, efectivamente, la maternidad no puede despegarse de su experiencia terrorífica, podemos decir que tras estas representaciones no solo se esconde una cuestión de género, sino una reivindicación de la maternidad como un espacio terrible y siniestro.